Las obras de arte eran invaluables y el robo fue simple. Un ladrón sin experiencia podría ser la clave, pero el mayor asalto de la historia del arte puede que nunca se resuelva. Crímenes audaces. Asalto al arte. El fin de semana de San Patricio, 1990. En una ciudad como Boston, el feriado ofrece todas las excusas para darse un gusto. Buenas noches, oficiales. ¡Feliz día de San Patricio! A la 1 de la mañana del domingo, muchos aún estaban de fiesta. Otros tenían que trabajar. En el interior del Museo Isabella Stewart Gardner, dos estudiantes de arte eran guardias nocturnos por $6.85 la hora. Tenían el lugar para ellos solos. La seguridad de 2.500 obras maestras del mundo estaba en sus manos. Y la noche del 18 de marzo, alguno de esos tesoros se deslizó a través de sus dedos. Aunque el Museo Gardner había sido modernizado con cámaras de vigilancia, un sistema de alarma y sensores infrarrojos, el edificio no fue diseñado pensando en la seguridad. Lo que más me impresionó de todo es que inherentemente era un lugar muy difícil de asegurar. Es una mansión. Fue construida hace más de 100 años. Aún así, nadie había intentado nunca romper o robar alguno de los tesoros del Gardner. Los guardias no tenían ninguna razón para creer que esa noche sería diferente. Solo era otra noche de trabajo fácil. Uno de ellos observa los monitores, listo para presionar el botón de emergencia al primer indicio de problemas. El otro recorría el lugar e informaba. Era una rutina simple y eficaz. Pero los hombres que robaron el Gardner tenían una rutina efectiva. ¡Abran la puerta! ¡Policía de Boston! El guardia, sorprendido por el llamado, fue doblemente sorprendido al ver que era la policía. Bob, ¿puedes venir aquí abajo? 10-4, copiado. Algo raro está ocurriendo. Entendido, voy en camino. El oficial le dijo al guardia desconcertado que alguien del museo había reportado una situación irregular. No reporté ninguna situación irregular. El guardia trató de convencer a los agentes de que todo estaba en orden. La policía insistió en revisar el museo. El plan criminal de los ladrones y el uso de los agentes de policía falsos para entrar en el Museo Gardner era bastante simple y fácil de llevar a cabo. El Museo Gardner podría haber tenido tanta seguridad como Fort Knox, pero eso no sirve de nada si un guardia deja que entre el ladrón. Incluso el mejor sistema de seguridad puede desactivarse por el más simple error de cálculo humano. Una vez que atravesaron la entrada, la cadena de acontecimientos se puso en marcha. Los agentes hábilmente atraparon a los hombres desprevenidos y les exigieron ver su identificación. ¿Cómo sabemos que no eres tú? Un momento, ¿Por qué un no me das momento. una identificación ahora? Los jóvenes no sabían qué sucedía. En un parpadeo estaban inmovilizados y se los llevaron al sótano. ¿Qué ¡Dame hace? tus manos! ¡Cierra la boca! ¡Coloca las manos allí! ¡Ayuda! ¡Cállate! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Los guardias, al ser la carnada, no habían tenido tiempo de pulsar el botón de emergencia. Ninguna alarma se había disparado. Los intrusos debían conocer el sistema de vigilancia, ya que rápidamente lo desactivaron. Giraron las cámaras hacia la pared y desarmaron la impresora que registra la actividad de los sensores en cada habitación. Estaba bien planeado. Sabían cuántos guardias estaban de servicio. Sabían dónde estaba la máquina con la cinta de video y la tomaron. El Museo Isabella Stewart Gardner ahora estaba bajo su completo control. Fue solo después de las 2 a.m. que el peligro pasó. Nadie sabía que los intrusos estuvieron en el museo y el guardia de la mañana llegaba a las 7 a.m.
Eso les dio horas para llevar a cabo su tarea ilícita. Pese a ser ladrones audaces, no aprovecharon su oportunidad. Tenían todo el museo para ellos durante la oscuridad de la noche. Podrían haber traído un camión y haberse llevado $1.000 millones en arte. En su lugar se llevaron algunas cosas valiosas y dejaron otras pinturas de un valor extraordinario. Bueno, por suerte todavía están allí. A pesar de su experiencia para entrar, parecían un tanto perdidos en cuanto a qué piezas tomar o cómo tomarlas. Solo la obra marina de Rembrandt, La tormenta en el mar de Galilea, fue cortada de su marco con un cuchillo sin filo. Dama y caballero negro de Rembrandt tuvo la misma suerte. También tomaron una pintura de Vermeer. En el asalto del Gardner, se llevaron un pequeño autorretrato de Rembrandt y algunas obras de menor valor, entre ellos un viejo barco chino de 3.000 años y un remate de una bandera de la batalla napoleónica. Parecía que las decisiones que tomaron no tenían sentido o razón de ser. Los sensores en cada habitación indicaron que habían pasado 2 horas moviéndose en el museo. Dada la cantidad de tiempo, la devastación de las pinturas tenía menos sentido. Es considerado por muchos el crimen del arte del siglo, y en términos de valor y de impacto lo es. Si nos fijamos en los detalles del mismo, también fue un crimen fallido. Fue un crimen en el que se robaron una gran cantidad de buenas obras. Se perdieron. Obras de arte que fueron cortadas de sus marcos. Algo que obviamente no se quiere hacer con las irreemplazables obras de Rembrandt. El comportamiento de los ladrones hace pensar que no actuaron solos. Lo que sospecho es que los ladrones fueron reclutados como ladrones. Mi conjetura es que nunca habían hecho un robo de arte antes. Tengo la gran sospecha de que había otras personas detrás del robo, además de los 2 agentes de policías falsos. Cuando todo terminó, los ladrones se llevaron 13 objetos. El valor estimado de los mismos está entre 200 y 300 millones de dólares. El domingo 18 de marzo de 1990 a las 7 de la mañana, el guardia del turno del día del Museo Isabella Stewart Gardner estaba desconcertado cuando los guardias de la noche no llegaron a la puerta. Él esperó hasta que el hombre de mantenimiento llegara. Ninguno tenía llave. Es muy extraño, ya vengo. Sabían que algo no estaba bien. ¿Dónde estaban los guardias? El jefe de seguridad del museo llegó y los dejó entrar. Su rápida inspección de las salas reveló que no había guardias y que faltaban obras de arte. Un gran problema. Se apresuró a llamar a la policía. Entiendo. Después de rescatarlos, los guardias dieron sus explicaciones de la noche anterior. Pero todo sucedió demasiado rápido. Sus descripciones de los ladrones estaban irremediablemente incompletas. La policía buscó mejores pistas en otro lugar del museo. Los ladrones habían hecho un desastre al llevarse las obras. Los detectives esperaban que hubiesen sido lo suficientemente descuidados como para dejar huellas dactilares o algo más, pero no había rastros de sus identidades. Los investigadores tendrían que ampliar la búsqueda. Después de que se lleva a cabo un robo de arte, hay que hacer varias cosas. Hay 2 cosas importantes que se me vienen a la mente. Primero, revisar su red de informantes. Segundo, tratar de localizar los objetos robados y utilizarlos para poder dar con los ladrones. Aunque el Museo Gardner y todos sus tesoros son propiedad privada, el robo de una obra de arte es un delito federal del dominio del FBI. Los agentes no perdieron el tiempo comparando este robo con otros similares y detuvieron a una serie de sospechosos. Confiaron en que su red de informantes sacaría a la luz algunos nombres. Un robo tan grande no podía mantenerse en secreto. El pequeño museo ofreció una recompensa de $1 millón por cualquier información que permitiera recuperar las obras. Una suma sin precedentes, 4 veces más alta que cualquier recompensa jamás ofrecida. Hay que reconocer que ese fue el mayor robo de arte de todos los tiempos.
Si las obras de arte robadas no se recuperaban al cabo de pocos días, podían desaparecer durante décadas o para siempre, ya que son vendidas a compradores inconscientes y terminan en colecciones privadas. Los agentes necesitan cubrir una gran superficie rápidamente. Visitaron galerías y casas de subastas para ver qué podían encontrar en cuanto a bienes tangibles o pistas. A pesar de todos sus esfuerzos, no encontraron nada. Eso no era del todo sorprendente. Algunas pinturas simplemente son demasiado ilustres para venderse. Creo que tenemos que preguntarnos por qué ellos, al fin de cuentas, prefirieron un cuadro de Vermeer que la mayoría de la gente llamaría cercados. Ningún criminal lo tocaría, porque solo hay 30 Vermeers en el mundo, por lo tanto son muy notables. Digamos que todo el mundo sabe dónde está cada uno de ellos. A veces las obras famosas son robadas solo para pedir rescate por ellas, por el seguro o por la recompensa monetaria. Si ese era el juego de los ladrones, estaban desperdiciando sus esfuerzos. A pesar de que la recompensa de $1 millón era solo una fracción del valor de la obra de arte, el museo fue incapaz de aumentarla. A continuación, todos se sorprendieron cuando revelaron que la obra no estaba aún asegurada. Empiezo con una oferta de $500,000. A lo largo de la década de los 80, los precios de las obras de arte se dispararon. Lo mismo sucedió con los seguros. El Gardner simplemente no podía pagar el seguro que ameritaba la colección. Sin seguro, el museo no podía ofrecer una mayor recompensa por la devolución de la obra de arte. El dinero de la recompensa hizo un llamado a los pronosticadores. Un informante mencionó el nombre de un hombre y su pareja con conexiones con la mafia. Pero cuando los agentes los localizaron, se enteraron de que uno había sido encontrado en el maletero de un Cadillac atado, apuñalado varias veces y con una bolsa de plástico en la cabeza. El otro había muerto por una enfermedad cardíaca. Las autoridades estaban literalmente en un callejón sin salida. El tiempo pasaba. Las autoridades creían que la obra de arte podía ir de mano en mano entre vendedores, mafiosos y compradores ingenuos, borrando así el rastro de los ladrones reales. A medida que los meses transcurrían, las autoridades temían que el botín del Gardner estaba destinado a ser parte del 75% de las obras de arte robadas que nunca se recuperaron. Entonces, 7 años después del crimen, en 1997, el FBI convenció a los partidarios del museo para compartir sus recursos, permitiéndole así al desesperado Museo Gardner aumentar la recompensa de $1 millón a 5 millones. El estatuto de limitaciones sobre el crimen había expirado 2 años antes. Había llegado el momento de que sucediera algo. Durante la investigación de una historia relacionada, Tom Mashberg, reportero del Boston Herald, obtiene una pista sobre un hombre llamado Miles Connor que estaba involucrado con el robo en el Gardner. Ahora bien, si usted es de Massachusetts o está familiarizado con cualquier crimen reciente de la zona de Boston, el único nombre que resuena es el de Miles Connor. Miles es famoso por ser un ladrón exitoso de obras de arte. Bueno, supongo que no tan exitoso porque pasó mucho tiempo en prisión. De hecho, Connor estaba en prisión cuando ocurrió el atraco en el Gardner. Mashberg supo que tenía un amigo, William Johnworth. Johnworth era un comerciante de antigüedades con 11 apodos y 10 páginas de antecedentes penales. Estaba siendo investigado por el FBI por armas de fuego y posesión de drogas. Johnworth también tenía en su poder una pieza de museo que las autoridades sabían que Connor se había robado años atrás. Mashberg comenzó a escribir sobre la conexión entre Johnworth y Connor y sobre los posibles actos delictivos en el Gardner. Johnworth no estaba contento con eso. Después de publicar 2 o 3 artículos a través de los que ejercimos un poco de presión sobre él, me llamó al periódico y me gritó porque estos le generaron una gran incomodidad dado que salió su nombre a la luz. Me dijo que dejara de escribir todas esas mentiras sobre él. Pero mientras hablaban, Johnworth debió darse cuenta de que la prensa, y en especial Mashberg, podría ser su mejor aliado. El 18 de agosto de 1997, Mashberg recibió una llamada anónima pidiéndole que conociera a un extraño en el medio de la noche. Mashberg sabía que esto tenía algo que ver con Johnworth y el arte.
Me encontré con esa persona y tomamos un largo camino a través de una zona oscura llena de almacenes en algún lugar a 1 hora en auto de Boston. John Worth había dicho que podría negociar la devolución de la obra a cambio del dinero de la recompensa y de la inmunidad de la acusación. Mashberg le dijo que las autoridades necesitaban pruebas de que él tenía acceso a las pinturas. Esta fue la manera en la que John Worth le proporcionó la prueba. Organizó todo para que Mashberg viera la tormenta en el mar de Galilea de Rembrandt. Y esta persona iluminó con una linterna la firma a la derecha. Fue como decir, ¡tada! Mira, ahí está, la firma de Rembrandt. Eso demuestra que tenemos la obra. Esta es. Realmente no llegué a detallar. Solo pude mirarla durante unos 30 Ya la segundos. viste. Bien. La pintura fue enrollada de nuevo con rapidez. Mashberg fue vigilado hasta salir del almacén y un taxi lo estaba esperando. Estuvo de acuerdo en ocultar la historia durante 10 días hasta que trasladaran las pinturas a otra parte. Mashberg estaba convencido de que vio la obra original. La razón por la que no creo que era una pintura fraudulenta es muy simple. No hay manera en la Tierra que el Gardner diera $5 millones por una pintura fraudulenta. La única forma en que darían los $5 millones es después de autenticar la pintura. Si la pintura era falsa, ¿cuál era el objetivo de mostrármela, además de engañarme? No había ninguna razón para eso. Mashberg dio a conocer la historia 10 días más tarde. Él escribió que John Worth podría negociar la devolución de la obra a cambio de la recompensa de $5 millones, su inmunidad y la pronta liberación de Connor de la prisión. Operaciones como esa se estaban convirtiendo en el sello distintivo de Miles Connor. No sería la primera vez que Connor utilizaba una obra robada para comprar su libertad. En 1975 se negoció el regreso de un Rembrandt robado del Museo de Bellas Artes de Boston años atrás. Se le ocurrió que podría aprovecharse de este problema con la ley y permanecer menos tiempo en prisión si era el responsable de ayudar a devolver una pieza de arte robada. Bueno, por supuesto que él robó la obra, y aunque luego la devuelva, no es exactamente lo que las autoridades toman en cuenta. A cambio de la devolución de la pintura, se le daría una sentencia mucho más corta. Ese plan audaz había funcionado en 1975 y parecía que Connor y John Worth estaban a punto de intentarlo de nuevo usando la obra robada del Gardner. A Connor aún le faltaban 3 años de una condena de 10 años y John Worth se enfrentaba a ir a prisión. Connor le dijo a Mashberg que él y 2 cómplices habían inspeccionado el Gardner 2 años atrás y habían visto que la seguridad no era estricta. De hecho, Connor se jactó diciendo que uno de esos hombres había abierto una ventana. Volvía cada pocos meses y seguía abierta. De acuerdo con Connor, mientras que él y John Worth estaban en prisión, sus 2 socios pudieron haber seguido planificando el atraco en el Museo Gardner sin ellos, y luego lo lograron. Pero ellos carecían de la visión de Connor y su respeto por la obra. Parece que las personas que lo hicieron estaban siguiendo el plan que Connor habría organizado. Pero sin él allí, ellos se independizaron a medida que avanzaban. Por eso rompieron el vidrio para obtener las pinturas, cortaron otras pinturas y no tomaron las mejores o más valiosas. Connor había dicho a las autoridades que sabía quién había robado las obras del Gardner. Eran los mismos hombres que habían robado el museo los años anteriores. Uno de ellos, William Houghton, también fue guardia de la extensa colección de arte de Connor mientras éste estaba haciendo tiempo. No era la primera vez que los agentes escuchaban el nombre de Houghton. Estaba en un callejón sin salida dirigido por el FBI, que había seguido anteriormente la investigación. Tal vez no era un callejón sin salida después de todo. Después de la muerte de Houghton, John Worth se convirtió en el siguiente en la línea de conservar la obra de Miles Connor. Tuvo que trasladarla desde la unidad de almacenamiento de Houghton. Connor alegó que John Worth
tomó al mismo tiempo e involuntariamente algo del saqueo de Haltom. Las obras del Gardner estaban entre eso, lo que explicaría cómo fue que llegaron inocentemente a manos de John Worth. Pensaban que eso les daba derecho a la recompensa, ya que estaban dispuestos a recuperarlas. Para el FBI, el plan de Connor y de John Worth sonaba a una extorsión. Una mirada iluminada por el flash de un reportero era apenas suficiente para motivar a acariciar un cheque de $5 millones y hacer saltar a los dos delincuentes. No llegué a detallarla. Ya la viste. No habría ninguna inmunidad concedida hasta que Connor y John Worth demostraran que tenían las verdaderas obras y que ellos no las habían robado. El caso de las obras maestras que faltaban en el Gardner estaba a punto de cerrarse. Connor se negó a proporcionar más información. Y John Worth no hablaría al menos que se le concediera la inmunidad a él y a Connor. El FBI se negó a menos que ambos demostraran que podían conseguir las obras. En octubre de 1997, la prueba llegó a la oficina de Tom Mashberg. Una pequeña cantidad de partículas de pintura y algunas fotografías de las obras de Rembrandt robadas. Los negativos fueron examinados. El laboratorio fotográfico del Herald determinó que no fueron manipulados. El FBI estuvo de acuerdo, pero dijo que eran fotos de reproducciones, no de las pinturas reales. Las partículas de pintura fueron enviadas a un experto en falsificación para su verificación. Él examinó las partículas de pintura y dijo que de ninguna manera posible podían ser de otra época que no fuese la de Rembrandt, lo que quiere decir que eran residuos de pintura del 1600 de una región específica en los Países Bajos, donde Rembrandt, Vermeer y algunos de los otros maestros holandeses obtuvieron sus pinturas y pintaron sus obras. Así que era un muy buen indicio de que las partículas de pintura eran auténticas. Connor y John Worth esperaban que eso fuera una buena prueba. No lo fue. Cuando el FBI revisa las partículas, determina que no coinciden con las que quedaron en la escena del crimen. Los agentes no tenían forma de compararlas con el Vermeer, del que éstas pudieron haber sido. El caso estaba de vuelta al punto de partida. Todo el mundo tenía una agenda diferente. La agenda de los delincuentes era conseguir la recompensa de $5 millones. Mi agenda como periodista era conseguir una buena historia. La agenda de Gardner, por supuesto, era recuperar la obra de arte. Pero la agenda de los federales era llevar a cabo un arresto y resolver el crimen. Se requieren más y más pruebas. Eventualmente se le pidió a Connor y a John Worth presentar una de las piezas robadas. Cuando hablamos con los abogados, dijeron que eso sería imprudente, porque en el momento en que John Worth o alguien asociado con él escribiera un artículo, ellos iban a caer en picada, lo iban a arrestar, a acusar de extorsión y la historia se desharía a pedazos. Connor y John Worth no mordieron el anzuelo. Las negociaciones que hicieron semanas antes ahora estaban empezando a descomponerse. Connor insistió en que la oportunidad ya había pasado. El momento de actuar era ese. Pero el FBI sostuvo sus argumentos y exigió más pruebas. Las dos partes estaban en desacuerdo. La comunicación se interrumpió. Al final, todo el mundo perdió. Connor ya había cumplido la sentencia. Y John Worth regresó a prisión por cargos no relacionados. Tampoco iba a haber un centavo de la recompensa de $5 millones. En el Museo Isabella Stewart Gardner, los marcos vacíos llamaban la atención, quizá tanto como la obra que contenían una vez. El único ganador, al parecer, es Tom Mashberg, que consiguió una buena historia después de todo, incluso si se trata de una tragedia. Creo que la oferta era genuina y si todo el mundo hubiese concluido que se les diera la inmunidad a los delincuentes con garantizar la transferencia del dinero de la recompensa, creo que esos cuadros habrían sido devueltos. Existe la posibilidad de que John Worth y Connor en realidad nunca hayan tenido las pinturas. Oficialmente, el crimen sigue sin resolverse. Fuera del ambiente enrarecido del museo, lo más probable es que las pinturas ya ni siquiera existan o estén dañadas al punto de no tener reparación. Los tesoros robados del Gardner pueden estar perdidos para todos.